Bueno, ya estamos al aire. No, mentira, esto no está haciendo al aire ahora, pero estamos grabando. La clase de hoy van a ser dos juegos de diapositivas, se va a dividir en dos partes. La primera, que es la introducción, que va a ser presentar la estructura de datos segmented. Primero que nada, vamos a ver la motivación. ¿Qué problemas buscamos resolver con esta estructura de datos? Todos los problemas que vamos a querer resolver van a ser de la forma, o se van a reducir un problema de la forma, de tengo un vector B de una operación asociativa OP y quiero realizar dos acciones de forma rápida. Lo primero es cambiar un elemento de B. En principio va a ser simplemente reemplazar, agarrar un elemento de B y reemplazarlo por otro. Y el segundo va a ser calcular el resultado de aplicar OP a un rango. Hay que notar que como OP es asociativa, está bien definido decir que aplico la operación a todo un rango. Aunque en principio es una operación de dos elementos, si es asociativa, como un rango ya tiene un orden definido, está bien, está unívocamente definido aplicar la operación a todo el rango. Y asociativo es casi todo lo que nos puede interesar. No todo, pero la gran mayoría de cosas que nos interesan son asociativas. Y acá tiene ejemplos: suma, producto, mínimo, máximo, GCD, concatenar strings, etc. Bueno, y ahora vamos a ir al cómo. Primero suponemos que P tiene una longitud potencia de 2. Y si no lo tiene, vamos a rellenar con elementos nulos. Que a toda operación se le puede crear un elemento nulo. Que naturalmente no lo tenga, podemos como crearnos un struct que tenga un booleano que diga si es el nulo o no y listo. Un struct que tenga el valor realmente interesante para la operación y un booleano que diga si ese elemento es nulo. Si detecta que uno de los dos elementos es el nulo, retorna el otro sin hacer nada realmente. Recordemos que el nulo es el elemento u tal que operación de u con x es igual a x para todo x. También vamos a decir que operación de x con u. No necesitamos que la operación sea conmutativa, pero sí que el nulo valga tanto a izquierda como a derecha. Como el vector tiene un tamaño de potencia de 2, vamos a poder dividirlo en dos bloques de tamaño n sobre 2, en 4 de tamaño n sobre 4, etc. Bueno, hasta llegar a bloques de tamaño 1. Segmentos. Por eso la estructura se llama árbol de segmentos. Y esto nos va a crear un árbol binario completo. Árbol binario que tiene cada uno de los hijos y es completo. Es que cada nodo, excepto las hojas, tiene los dos hijos. Y la profundidad va a ser log de n, porque si en las hojas son los elementos del vector, que acá es como dice, las hojas son los elementos del vector, va a poder tener para arriba no mucho log niveles, porque cada nivel tiene la mitad de nodos que el de abajo. El siguiente sería en este caso. Y los nodos interiores, los que no son hoja, van a representar rangos. En la siguiente diapositiva se ve más claro, pero bueno, les digo así. Vamos a hacer un primer rango que va de 0 a n sobre 2. Bueno, acá debería ser, si voy a usar la convención, de 0 a n menos, sobre 2 exclusivo y acá exclusivo. Porque si no, acá estoy asumiendo que existe un elemento que realmente no existe. Claro, si texto pase 1 debería ser de 1 a n sobre 2. Pero va a ser más claro el dibujo. ¿Se ve? Acá va de 0 a 7. Y entonces tenemos un nodo para cada elemento del vector. Realmente, fíjense que representan los rangos de longitud 1. Podemos pensar como que son intervalos o rangos de los segmentos de longitud 1. Y cada hoja representa la concatenación de los rangos que son sus hijos. Así, perdón, cada nodo. Así este nodo representa el rango 0,1, porque un hijo es el 0,0 y otro hijo es el 1,1. Los concateno y tengo el rango 0,1. Y este es el 0,3, porque concatena el 0,1 con el 2,3. Lo mismo para el otro lado.
Concateno el 4,4 con el 5,5 y genero el 4,5, el 4,5 con el 6,7 para crear el 4,7 y concateno todo para crear el 0,7, ¿sí? ¿Se entiende la estructura que estoy grabando? ¿Alguna duda? ¿Qué son los números en cada nodo? Este es un ejemplo de lo que hace la estructura. Puntualmente, esto me va a permitir responder sumas. Acá la operación va a ser la suma. Y la gracia es que cada nodo se guarda el valor de aplicar la operación a todo el rango. Entonces, por ejemplo, este 8 es porque la suma de 2 y 6 es 8. Este 9 es porque la suma de 2, 6, 4 menos 3 es 9. Sí, creo que no lo aclara el texto, así que por eso lo voy a decir explícitamente que digo sí que cada nodo representa un rango, pero no aclaro explícitamente que el nodo guarda el valor de aplicar la operación en ese rango. ¿Sí? Que lo puedo calcular fácil, porque recordemos, la operación es asociativa. Es decir, ya puedo poner paréntesis en el orden que yo quiera y va a seguir valiendo lo mismo. Entonces, una forma conveniente en que yo puedo resolverlo es, primero calculo todas las hojas, que son el input, no tengo que calcular nada. Luego calculo todo el nivel de arriba. Luego calculo el siguiente nivel. Y cada uno solamente hace la operación con sus dos hijos siempre. Porque si yo sé que es asociativa, aplicar la operación a todo el rango es lo mismo que aplicársela al resultado de aplicárselo a la primera mitad y al resultado de aplicárselo a la segunda. ¿Sí? Piensen en el ejemplo de la suma. Si quiero sumar todo este rango, puedo, si sé la suma de la primera mitad y la suma de la segunda mitad, puedo solamente sumar esos dos números y ya tengo la suma de todo el rango. ¿Se ve? Y esa es la idea en la que se basa Segment. Ahora lo que nos interesa es cómo hacemos queries sobre esta estructura, es decir, cómo le hacemos preguntas para obtener el resultado de aplicar la operación a un cierto rango. Acá vamos a verlo de una forma recursiva, como al recorrer el árbol se nos van a plantear ciertas situaciones de forma recursiva. Vamos a empezar por la raíz, vamos a empezar recorriendo el árbol desde la raíz, y cuando estamos en un nodo va a haber tres posibilidades. Si el rango que representa el nodo está totalmente contenido en la query, va a retornar el valor que sabe ese nodo y listo. ¿Sí? En definitiva, cada nodo, cuando yo lo hago query, me va a dar el resultado de aplicar la operación a la intersección entre la query y el rango que representa ese nodo. ¿Sí? La query pregunta por un rango, por un intervalo, el nodo representa un intervalo y la respuesta, el nodo va a responder el resultado de aplicar la operación a la intersección entre esos dos intervalos, que va a ser un intervalo potencialmente nulo. Por eso también es necesario tener un elemento neutro para nuestra operación. Bueno, si la intersección es nula, si no está para nada contenidos, responde el neutro justamente. Ahí tenemos dos casos. Y el tercer caso es si está parcialmente contenida, o si la intersección es parcial. Si el nodo está parcialmente contenido en la query. Si ese es el caso, si el nodo está parcialmente contenido en la query, lo que va a hacer es propagar a sus hijos esta query. Va a decir, bueno, yo no puedo responder con la información que yo me guardé, porque yo me guardé solamente para el intervalo completo, no para una parte. Pero le voy a pasar la query a mi hijo izquierdo, a mi hijo derecho, y después voy a explicar la operación al resultado que ellos me pasen. Como cada uno me responde solo la parte en la que interseca la query, que en definitiva va a ser cuando llegan algunos nodos que estén completamente contenidos y algunos que no estén para nada contenidos, entonces sé que está bien tomar lo que me devuelvan y juntarlo.
Lo interesante de ver es que la mayoría de nodos van a poder resolver la query. Fijémonos esto. Yo estoy en un nivel. Yo tengo un intervalo. Un intervalo que es de acá hasta acá, por ejemplo. Solamente puedo cortar hasta 2 nodos en cada nivel. No puedo cortar más de 2 nodos. Porque en cada nivel, a ver, nodos que estén completamente excluidos, un nodo que contenga el borde izquierdo, nodos completamente incluidos, un nodo que contenga el borde derecho y nodos completamente excluidos. Eso quiere decir que de cada nivel, a lo mucho 2 nodos propagan al siguiente nivel. Lo que en definitiva es que cada nivel evalúa a lo mucho 4 nodos. Los 4, que son 2 por cada uno del nivel superior que propaga. Como evalúa a lo mucho 4 nodos por nivel, la complejidad de la query es la altura del árbol, que es log n. Con lo cual pudimos responder la query haciendo log n usos de la operación. Que bueno, puede tener la complejidad que sea necesaria. Muchas veces es constante, pero a veces no. ¿Hasta acá alguna duda? Cuando hablamos de query, ¿qué estamos diciendo en realidad? La query es, cuando yo digo de preguntarle a la estructura, el resultado de aplicar la operación en un rango. Yo tengo un rango, se lo paso a la estructura y quiero que me responda el resultado de aplicar la operación a ese rango del vector. Esa es la query, la pregunta. La pregunta es, ¿de qué rango es? No, el rango yo lo tengo. La query es, dado este rango, el rango está parte de la consulta, vos, estructura, decime el resultado de aplicar esta operación a este rango del vector. Que el vector ya lo conoces porque la estructura se construyó en base al vector. No, gracias a vos. Ahora tenemos la otra acción que queríamos hacer. Decía que el rango vos pasar a la ¿Cuál? anterior, a la recién. No. Bueno, cuando te decía de las 3 opciones. Esta diapositiva me la salté básicamente, que es donde explica lo que yo dije de la complejidad. Porque como 2 de los 3 casos el nodo no propaga y solo 2 nodos propagan por nivel, cada nivel mira a lo muchos 4 nodos y todo queda O de log n por O de la operación. Eso, la primera que dice que el rango no representa totalmente contenido de la consulta. Sí. No sería igual, el rango sería igual al de la consulta. No, la consulta puede ser más grande que el nodo. A ver, supongamos que yo quiero la suma del rango de 0 a 4. La raíz va a decir, no, yo no estoy totalmente contenido. Yo soy 0 a 7, estoy parcialmente contenido, entonces propago a mis hijos. El nodo va a decir, yo soy 0 a 3, estoy totalmente contenido en 0 a 4. Retorno 9. El nodo va a decir, yo soy 4 a 7, estoy parcialmente contenido en 0 a 4. Propago a mis hijos. 6 a 7 va a decir, yo no estoy nada contenido. Retorno 0. 4 a 5 va a decir, yo estoy parcialmente contenido. 4 a 4 va a decir, yo estoy totalmente contenido. Devuelvo 4. 5 a 5 está para nada contenido, devuelve 0. 4 más 0, 4. 4 más 0, 4. 9 más 4, 13. Perdón, dije que el 4 a 4 retorna 4. Perdón, retorna 5. 9 más 5, 14. ¿Ahora se entendió más o menos cómo es la idea?
Para actualizar vamos a hacer el camino inverso. Al menos en esta versión que es el segment tree clásico. Va a haber versiones donde tengamos que hacer también desde la raíz. Pero esto es el segment tree clásico, podemos empezar por la hoja. Accedemos a la hoja que representa esa posición, porque la update de una posición es agarrar un elemento del vector y cambiarlo por otro. Y actualizamos el valor. Modificamos el valor guardado en la hoja. Y fijémonos que acá lo interesante es que solo van a cambiar los valores de los rangos que contiene ese elemento. ¿Sí? Los que no lo contienen no sufrieron ninguna modificación. Pero esos son los padres de este nodo en el segment tree. ¿Se ve? Y como el árbol tiene altura log n, son log n padres. ¿Se ve? Con lo cual, básicamente lo que voy a hacer es recorrer los padres en orden. Cada nodo recorre el padre, ese padre se recalcula y recorre su padre a su vez. ¿Sí? Y así se manda la actualización hacia arriba. Y si cada uno tiene una forma O de 1 de acceder a su padre, se puede, de hecho, muchas veces es un juego de índices, en una implementación muy clásica y muy linda que hay, esto queda O de log. De nuevo, O de log por la operación. Que la operación puede tener cualquier complejidad. De hecho, hay veces que se guardan matrices en el segment tree y queda O de log por alguna cosa fea. Pero log por lo que cueste la operación, que no. Ya la operación no se excede a la estructura. La operación es genérica. ¿Se entendió? Bueno, acá de nuevo justificar la complejidad. Ahora vamos a hablar de cómo inicializar esta estructura. Porque bueno, podríamos haberla inicializado toda vacía y llenarla con updates, ¿sí? Esto va a ser O de log de n por O de op. Está bien. Es una complejidad razonable. Pero se puede hacer mejor. Se puede hacer O de n por op. Y es, como les dije hace un rato, si recorremos el segment tree en orden. Es decir, si primero visitamos las hojas y guardamos las hojas, y después recorremos los niveles en orden. Recorremos todos los rangos de longitud 2, los de longitud 4, los de longitud 8 y así. Y así cada uno cuando se recorre ya tiene sus hijos con el valor que tienen que tener y se puede calcular directamente y solo se calcula una vez cada nodo. Y esto queda, aparte de ser un simple for, un par de for mejor dicho, queda O de n, porque cada nodo solo hace una vez la operación. ¿Se ve? Perdón, no entendí cuál es la diferencia entre esto y hacer el update normal. Que fíjate que si vos hicieras n updates, cada update es O de log. Y estás haciendo n veces algo que es log por la operación. Eso es n log op, ¿no? Pero, cuando vos haces updates, pensar en el caso así. Vos sos un nodo y tiene dos hijos solamente, ¿sí? Actualizo el primer hijo, recalculo el nodo. Actualizo el segundo hijo, vuelvo a recalcular el nodo. Pero si yo estoy inicializando la estructura, ya tengo el valor de todas las hojas. Entonces podría haber calculado los dos hijos y después calcular este nodo una sola vez. ¿Se ve? Y así es como bajo un log en la inicialización. Bueno, acá les voy a comentar un detalle implementativo. Ya no lo suelo implementar tan así, pero está bueno para pensar. Para mí era bastante clarificador. Y en todo caso, igual otras implementaciones van a encontrar de forma recurrente, así que. Pero en definitiva es esencialmente lo mismo. En la vida descubrí que esto es un poco más performante, de hecho. Que es así. Yo voy a inicializar tres vectores, L, I, R y ST, donde L y RI son los extremos del rango representado por el nodo I. Y ST sub I es el valor guardado en el nodo I. Voy a necesitar solamente 2n nodos. Fíjense que si yo cada nivel tiene la mitad de nodos que el de abajo,
tengo 2 por n menos 1 nodos. ¿Sí? ¿Se ve? El nodo 0 no lo voy a usar porque es impráctico para lo que quiero hacer después. Así que la red va a ser el nodo 1. Y los hijos los voy a llamar 2 por i para el hijo izquierdo y 2 por i más 1 para el hijo derecho. ¿Sí? Siguiendo esta convención, que en general vale para árboles binarios completos, no es algo particular de Symmetry, puedo guardar todos los nodos de forma compacta. Y las hojas van a quedar ubicadas en el rango de n a 2 por n menos 1. ¿Sí? Siendo el valor contenido en B sub i, siendo el valor de B sub i contenido en st sub n más i. ¿Se entiende esta parte? No hay problema. Que yo tengo un array de 2 por n de tamaño, donde cada nodo representa, donde cada posición es un nodo, guarda un nodo. Bueno, acá dije que tengo 3, podría ser un struct con 3 elementos, es lo mismo. Y digo, el índice 1 es la raíz del árbol, el índice 0 no lo uso. Y en cada nodo, el hijo izquierdo lo voy a guardar el índice 2 por i, estoy en nodo i. Mi hijo izquierdo es el índice 2 por i. Y mi hijo derecho es el índice 2 por i más 1. ¿Se ven? Si yo hago esto, lo voy a ir llenando por capas contiguas, o sea, van a quedar bien ordenados los nodos, y va a quedar todo más o menos posicionado como me gustaría que se posicione, en definitiva. Y al final las hojas me van a quedar entre n y 2 por n menos 1. ¿Se ve? Sí. De hecho, ¿ya vieron try o todavía no vieron try? Sí, ya tuvieron la clase de strings. De hecho, un disclaimer que alguien les podría decir es que el segment tree es hacer un try en la representación en binario de los números, de los índices. Les dejo para pensar eso, no lo voy a usar. Pero como algo anecdótico que una vez me dijeron y era verdad. Así que pueden pensar que el segment tree es un try, que el try es un segment tree, todo es isomorfo en definitiva. Bueno, hacemos esta representación que es la clásica, que tiene muchas cosas pioras, o sea, uso el rango contiguo de memoria, saber desde un nodo sus hijos y su padre es una operación, sea un producto o un cociente. Es muy performante en general y es muy simple de implementar. Entonces, el vector ST ya sabemos cómo inicializarlo. Los vectores R y L, que son los donde empieza y termina cada rango, para las hojas van a ser iguales, lógicamente. L sub i igual a R sub i igual a i. Perdón, L sub i más n igual a R sub i más n. Acá, si i es mayor o igual a n, L sub i igual a R sub i igual i menos n. Y ST sub i es igual a B sub i menos n. Y si i es menor que n, L sub i es igual a L sub i por 2, o sea, mi extremo izquierdo es igual al extremo izquierdo de mi hijo izquierdo. R sub i es R sub i por 2 más 1, o sea, mi extremo derecho es el extremo derecho de mi hijo derecho. Y ST sub i es el resultado de aplicar la operación entre ST sub i por 2 y ST sub i por 2 más 1. Y algo importante es que si i no es la raíz, el padre es el piso de hacer i sobre 2. En C++, en la división entera, el piso lo hace automáticamente, lo hace siempre. La división entera. Así que por eso el update lo puedo acceder fácilmente.
¿Se entendió? O sea, los hijos izquierdos siempre van a tener índice par y los hijos derechos siempre van a tener índice par. Sí. Que pregunta si los hijos izquierdos van a tener siempre índice par y los derechos índice impar, y resulta que sí. Correcto, porque al hijo izquierdo se viaja haciendo un por 2 y el hijo derecho haciendo un por 2 más 1. Más o menos hasta ahora van entendiendo la clase. Bueno, acá les dejo un par de códigos para cuando les pasemos las diapositivas en Pastebin. Pregunta, todo esto, Pastebin nunca borra los códigos, ¿verdad? Porque esto está desde 2019, creo, 2020. Así que, desde 2020, porque son diapos que hice en 2020. Así que no puedo garantizar que el Pastebin siga ahí, pero creo que sí. Hasta donde ya mi conocimiento, creo que no los borra, pero. Creo que es explícito que decirle que lo borra. Claro, pero no sé si en algún momento dice, bueno, me llené de espacio de código basura. No lo sé. De cualquier cosa se resube. Sí, tendría que buscarlo. O se hace otro y listo, ya fue. Pero bueno, acá tiene una versión. Acá tiene una versión con una función específica y una versión genérica. Y acá, un par de problemas de ejemplos. Los primeros 6 problemas de la parte de range queries de CSS, los primeros no necesitan segment tree, porque son sin updates, pero obviamente entran con segment tree. Hay un problema del Nacional de hoy de 2019 llamado Dominando Operaciones, que está bueno. Y ahí les dejo una entrada de blog de GoForce con problemas que salen con segment tree. Tampoco garantizo que la entrada no la hayan borrado. Esto tiene 3 años. Bueno, y acá un pequeño disclaimer apéndice con operaciones asociativas. Porque acá hablé de que es necesario con la operación asociativa, dando por entendido que todos saben que es una operación asociativa. ¿Lo saben? Bueno, una operación asociativa es la que cumple que hacer operación de A, B, C, es lo mismo que operación de A, operación de B, C. ¿Sí? Básicamente queda poner donde pongo los paréntesis a la hora de evaluar, no cambia el resultado. Y acá una pequeña lista, no tan pequeña. Bueno, suma, producto de polinomios, números, polinomios y matrices. Y acá les recuerdo algo. Restar es sumar el inverso y dividir es multiplicar por el inverso. Y por eso no son operaciones que no son asociativas. ¿Sí, asociativas son? No lo son. Pero, porque dividir implica aplicar una operación en el medio, una función, que es tomar el inverso a uno de los operandos. Así que si yo quiero dividir por un número, si lo expreso como multiplicar por el inverso, yo estoy expresando como un producto y puedo hacer asociativo todo. Lo mismo, cuando quieren que un número se reste, pero solo ese número sumen el negativo. Y ya todas las cosas en rango y todo van a andar bien. Bueno, concatenar cosas, strings, vectores, etc. GCD y MCM. Creating Common Divisor y Minimum Common Multiple. Máximo y mínimo en general, AND, OR, XOR, prefijo, sufijo común entre vectores, unión e intersección de conjuntos, ancestro común menor de un árbol. Bueno, ese es el tema que veremos más adelante, porque las diapos son de otro curso. Notar, ya que estamos haciendo un disclaimer,
que varias de estas operaciones son todas equivalentes entre sí. Y por eso tienen exactamente las mismas propiedades. Tipo, el AND, la intersección de conjuntos, el GCD y el ancestro común menor, si se dan cuenta, son mutuamente convertibles. Bueno, hay prefijo, sufijo común. Así que en el fondo van a hacer la misma operación y van a tener las mismas propiedades. De hecho, a ver, uno puede pensar que el GCD es tomar la intersección de los divisores de los dos números. ¿Sí? Si pensamos que cada uno representa el conjunto de sus divisores, tomar el GCD de dos números es intersecar esos conjuntos. Lo mismo, si cada string o vector es el conjunto de sus prefijos, tomar el prefijo común mayor es intersecar esos conjuntos de prefijos. En un árbol lo mismo, de hecho, entre prefijo común más largo y ancestro común mayor, hay una estructura que los emparenta directamente, que es el trie. Yo tengo dos strings en un trie, el LSA de los nodos que lo representan en el trie es el nodo que representa su prefijo común mayor. Eso se usa mucho para los problemas que se hacen con trie, obviamente. Y bueno, esa es la primera parte de la charla. Hasta ahora se entendió más o menos. El disclaimer de recién de equivalencias entre operaciones quizás es bastante anecdótico, pero la estructura en sí que les quería comentar, ¿se entendió? Antes, perdón, al principio me he dicho que sería también para valores concretos, o era siempre para rangos. ¿A qué te referís con valores concretos? Creo que en la motivación, pero en segunda Filmina decía que teníamos dos casos. Uno era el rango y otro era valores. No, era actualizar, no, tenía dos acciones que quería hacer, la query y el update. La query de pregunta en un rango, update de modificar el valor de una posición. Era alta. Y ahora vamos a la segunda parte, que es la otra presentación, mejora sobre un segment tree persistencia y lazy propagation. La idea de que una estructura sea persistente no existe solo en segment tree. Es un concepto general y es básicamente la capacidad de tener acceso a múltiples versiones de la estructura de datos o del objeto que sea persistente. Pero en este caso, hablando de una estructura, es que cuando yo haga un update, una actualización de esa estructura, yo no pierda acceso a la versión anterior al update. ¿Sí? Esa es la idea de persistencia. Hay estructuras y updates y todo donde esto, la única forma de conseguirlo es guardando muchas copias de la estructura. Es decir, que hacer un update implica copiar toda la estructura y esto usualmente no lo queremos. Pero segment tree, por ejemplo, nos permite una forma más eficiente de persistencia. Pero antes vamos a ir a ejemplos más fáciles. ¿Ibas a decir algo, Brian? No. Sí. Vamos a ir a un ejemplo más fácil de persistencia, que es la pila. La pila la podemos pensar como un grafo palito, un grafo dirigido palito, donde el elemento 1 es un nodo que no apunta a nadie, y cada elemento apunta al siguiente elemento de la pila. ¿Sí? Hasta ahí es la representación como estructura de datos usual que tenemos de la pila. ¿La tienen presente? Que bueno, tengo una operación que es agregar un elemento y una operación que es sacar el último elemento del top. Y ahí se termina. Ahora fíjense esto. Si yo quiero borrar un elemento de la pila, no necesito borrarlo realmente. Yo necesito liberar esa memoria, que es lo que hago al borrar algo en un programa. Puedo simplemente dejar de apuntar a ese y apuntar al siguiente nodo de la pila. Si ahora apunto acá, estoy viendo la versión de la pila donde este nodo no existe, donde ese elemento se borró.
Pero si tuviera otro puntero u otro índice, lo que sea, que apuntase acá, tendría las dos versiones de la pila. La versión donde este se borró y la versión donde no. ¿Se ve? Y aún más interesante, podría hacerles updates también a las dos versiones. Si ahora agrego un elemento n+1 que apunta al elemento n, que puedo tener una nueva versión de la pila, incluso aunque después de haber borrado el elemento n, porque me guardé las dos versiones. Y también puedo hacer una versión paralela, donde al elemento n-1 le apunto con otro elemento n paréntesis 2, es decir, otro elemento en la posición n. ¿Ibas a decir algo? No, a veces pensé, como haces un gesto y pienso que me estabas queriendo decir algo. Perdón. ¿Se entiende cómo funciona persistencia en una pila? Que yo puedo pensar que en realidad nunca borro nada, sino simplemente que hago que el índice pase a apuntar al nodo, apunta al siguiente. Pero puedo mantener uno que apunta al anterior. Apunta al que borré y entonces no pierdo acceso a esa versión de la pila. Y sigo pudiendo fijarme el tope, sigo pudiendo hacer updates de distintos tipos, etc. De la misma forma que hago con la pila común. Bueno, acá vimos cómo la pila es naturalmente persistente. Bueno, ahora tenemos que ir al caso del segment tree, que es un poco más sofisticado, pero no tanto más sofisticado. Piensen esto, ¿cuántos nodos realmente cambian cuando yo actualizo un segment tree? Dijimos que solamente los ancestros de la hoja que modifico, que son log n. El resto no cambia. Entonces yo puedo hacerme nuevas copias de los nodos que voy a modificar y modificar esas copias. Y que apunten o a un nodo que se modificó, entonces apuntan a la nueva copia, y en el caso de los nodos que no se modifican, puede apuntar al mismo nodo que había antes, porque sigue siendo válido. Y entonces nunca modifico el valor de un nodo realmente. Cuando lo voy a modificar, creo una copia que apunta a los mismos hijos, después esos hijos se pueden tener que modificar y repito el proceso, y lo que hago es el valor que le iba a poner ese nodo se lo pongo a la copia. Ese nodo nunca lo toqué. ¿Se entiende? Y en definitiva siempre modifico la raíz, porque todo nodo tiene por ancestro la raíz, y cada raíz representa una versión del segment tree. ¿Se ve? Esto es como funciona. La raíz se le modificó el hijo derecho, pero no el hijo izquierdo. Sigue apuntando al mismo hijo izquierdo del nodo original, la copia de la raíz. El hijo derecho le pasa al revés. No se le modificó su hijo derecho, sino su hijo izquierdo. Bueno, la hoja no tiene hijos que se le modifiquen. ¿Se ve? Ahí se ve el árbol original y se ve la copia que yo creé. Y cómo son a dónde apunta cada nodo. Esto, lógicamente, ya no voy a poder hacer un juego de índices. Voy a tener que tener nodos con índices o punteros explícitos que digan quién es su hijo. Puedo usar después técnicas como bolsa de nodos para hacer mejor performance. Consejo, en competitiva, no usen la función new. La función new de C++ no la usen. Si pueden evitar la función new, háganlo porque alocar memoria es muy poco performante. Si ustedes ya saben que van a estar, por ejemplo, hasta 5 millones de nodos, hay una técnica que está buena, que creo que la comentan en diapositivas. Y si no, sí, acá digo, es más eficiente usar new de C++. Y usar punteros. Los punteros no son tanto el problema, pueden usar punteros igual, pero el new es el problema. La técnica está buena para segment tree y para persistencia en general y para estructuras en general cuando no podemos hacer truquitos más sofisticados. Es lo que se llama bolsa de nodos. Yo tengo una cota superior de cuántos nodos voy a necesitar, supongamos 3 millones, que es una cota usual,
3 o 5 millones. Entonces yo hago un array global de nodos de longitud max posible, 5 millones pongamos. Y yo me guardo una variable también global, el tamaño real de la estructura, que muchas veces empieza en 0. Depende de cómo sea este caso. Entonces cuando yo hago updates, modifico mi estructura, cuando yo necesito crear un nodo nuevo, ya sea porque ese nodo no existe o porque tengo que hacer una copia de ese nodo para tener persistencia, yo accedo a la posición en... Yo digo, bueno, ahora este nodo va a ser el que tiene índice igual a tam, y hago que tam aumente en 1. ¿Sí? Sería un pushback, pero usar un array global y el índice y todo es mejor igual. Es más performante que hacer pushback. Si usan el reserve del vector se arregla eso, pero usen un array, es más práctico. Y hacerlo así va a ser mucho más eficiente, mucho más performante que usar la función new de C++. Porque ya directamente le pidieron que aloque toda la memoria de una apenas empieza, y es mucho más fácil para el sistema operativo y para el programa buscar un lugar grande de longitud 5 millones, serán, no sé, 10 megas, 20 megas como mucho, que hacer 5 millones de operaciones de buscar un lugar de, no sé, 100 bytes, como mucho. 100 es una guasada, de 10 bytes. ¿Se ve? Es por eso que esto es mucho más, que esto es recomendable y se suele hacer así. Acá la única pega es que... no iba a decir ninguna. La única pega podría ser cuando hacemos lazy creation, que se puede hacer con la misma idea, que es que esto es cuando yo tengo un índice muy grande, si un árbol que tiene muchos elementos nulos, por ejemplo, si mis índices son hasta 10 a la 18, puedo directamente no crear los elementos que no aparecen explícitamente, y bueno, cuando detectar en la query que estoy llegando a un nodo vacío, devolver el nulo y listo. Para evitar runtime error y cosas raras. Pero bueno, acá fíjense que la complejidad de tiempo es la misma, porque yo hice la misma cosa, solo agregué copiar cosas, pero copiar algo adicional es constante, en el tamaño del nodo, en todo caso, pero es lo que igual iba a modificar. Y en memoria, antes tenía una memoria O de n, exactamente 2n, y ahora va a ser O de q por log n. Y además mis nodos van a ser un poco más pesados porque van a tener los punteros izquierdo y derecho y demás. Pero no cambia tanto más allá de eso. ¿Se ve? Acá le he comentado una variante que usa técnicas que usamos para persistencia, que es perfectamente compatible, lógicamente, es lazy creation, que es cuando todas las posiciones tienen un valor por defecto y no se usan, y muchas no se usan. Que es, bueno, solo tenemos la raíz originalmente y cuando tengo que hacer updates, creo los nodos que necesite crear. Es perfectamente compatible con persistencia, pero se puede hacer sin persistencia. Y obviamente va a usar menos memoria que si usase persistencia. O sea, hay problemas donde necesito lazy creation porque necesito manejar cómodo una estructura con índices muy grandes. Y donde, si el valor por defecto es el neutro, puedo hacer compresión de coordenadas. Si no es el neutro, es más delicado hacer compresión de coordenadas. Y esta forma ya la estructura de forma nativa, digamos, de forma propia, lo maneja bien. Con la misma complejidad. Que bueno, sería en lugar de log de n, log del máximo índice. De mi universo de índices. Bueno, ya terminamos persistencia. ¿Se entendió? Tengan presente igual que el paso de agregar persistencia de segment tree es bastante más avanzado que solo hacer segment tree. ¿Sí? De hecho, muchos problemas de segment tree salen con solo segment tree. Y muchos otros se pueden reemplazar la persistencia por ventana deslizante. Por sweep line, no por el shading wheel, por sweep line
y partir queries en dos. De hecho, un problema clásico que se puede hacer tanto con persistencia como con ventana deslizante o con Segmentry 2D, que no entra en esta charla, tengo puntos en el espacio, supongamos que las coordenadas son enteros positivos por comodidad, para no tener que modificarlas, y queries de la pinta en un rectángulo, ¿cuántos puntos hay? O si fueran ponderados, la suma de los puntos que hay. Esto, si las queries nos la dan offline, puedo hacer esto. Voy recorriendo en el eje X, por ejemplo, con una sweep line, y en cada paso, cuando veo un punto, lo agrego. Entonces, en cada momento, el segment tree va a tener a todos los puntos con coordenada X igual o menor, ¿sí? Y entonces, cuando yo llego a la posición de una query, pregunto cuántos están en el eje Y, en el rango de la query. Y esto lo hago para los dos extremos. Este es el extremo de entrada, digamos el X1. Y esto es para X2. Que fíjense que por un motivo similar a cómo funciona la tabla aditiva, de hecho estoy haciendo lo mismo, si yo quiero saber cuántos hay en este rectángulo, puedo saber cuántos hay en este rectángulo y cuántos hay en este, el que va desde acá a todo para atrás y de acá a todo para atrás, y restarle a este. Y la diferencia va a ser esto. Si yo tengo las queries offline, puedo ordenarlas y hacer este sweep. Yo tengo queries online, puedo hacerle el mismo sweep lane, pero guardándome la versión del segment tree con persistencia para cada coordenada en X y hacer la misma técnica. Si además tengo update, como dice, de agregado, sacar puntos, ahí ya estoy jodido y tengo que hacer segment tree 2D. Pero bueno, ese ya es un problema más difícil. Ese es un problema. De hecho, ese problema de sweep line con puntos en el espacio es un problema que le encanta a Agus, que le parece muy, muy didáctico para pensar tanto el sweep line como el segment tree y cómo utilizar estructuras 1D para resolver problemas 2D. Este mismo sweep line obviamente funcionaría para resolver problemas 0D, o sea, problemas 1D con una estrategia 0D si quieren, pero quizás en ese caso usaríamos una tabla aditiva simplemente, que es en el fondo lo que estamos haciendo una tabla aditiva. Y cómo combinar con una estructura que es más sofisticada, con una estructura más simple, esta tabla aditiva, o sweep line, como lo queramos pensar, o lo hagamos implementativamente, nos da la posibilidad de resolver un problema radicalmente más complejo, que es el caso 2D. Ahora sí te hago cuenta, ¿sí? Como para ayudar un poco a terminar de comprender esta idea. Sweepline creo que es un concepto nuevo para varios de ustedes que no lo hemos visto en clase ni en resolución ni nada. Todo esto lo que es Sweepline. La idea de Sweepline es barrer desde izquierda a derecha haciendo algo, ¿no? Particularmente en problemas de geometría, un Sweepline es como si tenemos una 9 puntos, tomamos como una recta vertical y vamos barriendo todos los puntos de izquierda a derecha. Recorremos los puntos de menor X a mayor X. ¿Sí? Eso es lo que hablamos en Sweepline. Y lo que sí vimos es tabla aditiva, pero no como tabla aditiva, lo vimos, el término que usamos es prefix sum, suma de prefijos, que es el mismo concepto, es lo mismo. Solamente que tabla aditiva capaz es la estructura y suma de prefijos es un concepto un poco más abstracto y transversal a otras áreas. Pero eso, tabla aditiva es suma de prefijos, si por ahí todavía no tenía el concepto, y Sweepline es el barrio. Disculpa, Brian. Sí. Usamos
negros. ¿Cuál era el ejercicio? No. Era un ejercicio que teníamos que ver tipo cuál era el cuadrado negro más grande. Y Ah. íbamos pasando y veíamos tipo como el tamaño del cuadrado. No diría que es un sweep. Ah. Es una especie de sweep, pero no entra dentro de lo que consideramos sweep line. Ah, Es como un sweep porque vos vas barriendo, pero no es la idea de sweep line como estrategia. Yo necesitaría más información sobre el problema para poder decir. No, pero estaba búsqueda binaria, que es máximo cuadrado pintado de un color. Es un ejemplo de búsqueda binaria ¿En una matriz o en...? en una matriz. Tenés una matriz binaria al máximo cuadrado, que son todos unos. ¿Vieron DP ya? Sí, Ese problema sale con DP. tiene sentido. Sí. De hecho, ese problema sale con DP lineal. Bueno, lo tenemos en n cuadrado log n. Bueno, sí, digo lineal quiere decir lineal el tamaño de la matriz. Claro. O sea, n cuadrado. Una matriz de n por n sale n cuadrado. Claro. Bueno, eso. Procede. Gracias. No, gracias por la anotación igual, Brian. Espero que les sirva. Como no estoy tan al tanto de lo que estuvieron viendo en inicio, porque tuve todas las clases en avanzado. Por eso. Sí. Así que está bueno que acotes. Si algún tema no lo vieron o si lo vieron con otro nombre. Bueno, con esto damos por cerrar la parte de persistencia. Y ahora vamos a la parte de lazy propagation. Cada una de estas dos técnicas por separado es más o menos linda. Me gusta más persistencia de lazy propagation. Combinarlas debe ser las cosas más horribles que hay. Creo que alguna vez lo he tenido que hacer y me salió mal, así que traten de evitarlo. A veces pasa, pero eso es una cuestión de maldad del problem setter. Lazy propagation se usa para tener este segment tree lindo que teníamos, hacía updates en punto. Queries en rango, updates en punto. Si la operación cumple ciertas propiedades lindas, que por ejemplo las cumple la suma, no las cumple. Si tiene inverso básicamente, puedo hacer updates en rango y queries en punto con la misma estructura. ¿Sí? No necesita el inverso. Es básicamente una idea de los prefix sum, pero... A ver, estoy pensando... Ah, sí, se debe tener el inverso. Ah, está bien. Por ejemplo, la suma en inverso de un número es el negativo. Y si yo lo que quiero es hacer updates en rango y queries en punto, por ejemplo, si yo quiero sumarle a un rango X, sumo X donde empieza el rango y donde termina el rango, o después de donde termine, depende de mi convención, sumo menos X. Y para hacer queries en un punto, hago la query de todo el prefijo. Y eso me va a dar todos los updates que afectaron ese nodo y todavía no se anularon. Eso me da los rangos que contiene ese punto. Eso es usando la misma estructura que vimos hasta ahora, en el mismo segment tree. Pero puedo querer hacer las dos cosas en rango, hacer queries en rango y updates en rango. Y ya se ve cuando nos sirve. A diferencia de persistencia y lazy gradation y todo eso, esto solo sirve para segment tree 1D. Todo lo que vimos hasta ahora, con alguna dificultad y cosas que habrá que ver, se generaliza a n dimensiones, elevando el log a la n. O sea, un segment tree nd tiene complejidad por operación log elevado a la d. Pero, lazy propagation solo existe en segment tree unidimensional. La idea va a ser básicamente que cada nodo se va a guardar. Ahora el update no lo voy a empezar en las hojas, lo voy a mandar desde la raíz, como bueno, pasa en el caso de persistencia. Y cada nodo se va a guardar no solo el valor de su subárbol, sino un update que tiene pendiente propagar a sus hijos. Entonces volvemos a tener los mismos tres casos cuando tenemos una query o ahora también un update, que es lo importante. Si no marca para nada el nodo no hace nada. Si es una query devuelve el nulo, si es un update no hace nada directamente y hasta ahí llegamos. Si abarca completamente el nodo,
Si es una query, con la información que tiene ese nodo, él ya sabe responder lo que tiene que responder que vimos hace un ratito. Entonces él responde y ahí se terminó. Y si es un update, lo que hace es no propaga más el update. Le dice, bueno, este valor que vos tenías pendiente de propagar, agregale, actualizalo de la forma que corresponda, este nuevo update. ¿Sí? Y si lo abarca parcialmente, entonces lo que vas a decir es, bueno, propaga el update que tenés guardado a tus hijos. Y después propagarles este nuevo update. Es importante hacerlo así porque a veces el orden importa. Y como que esto preserva mejor. Y después de hacer esto, borra o resetea tu pila de updates pendientes para evitar propagar más de una vez el mismo update. Y bueno, después recursiona el update, o sea, propaga y después recursiona el update a sus hijos porque puede que no los abarque totalmente tampoco. Por eso es importante hacer ese orden. Por ejemplo, una actualización del rango 2.7 solo actualiza, 3.7 actualiza el nodo 3.4, el 5.6 y el 7.7. ¿Sí? Los demás van a tener que recalcularse preguntándole a sus hijos. ¿Sí? Pero los nodos donde guarda, donde modifica el valor de update que está pendiente de propagar, son esos tres. Acá evidentemente vamos a sacar una función de evaluación que, dado un nodo, nos permita, conociendo tanto el valor que guarda el subárbol como el update pendiente de propagar, calcular el valor que corresponde a ese nodo. Por cierto, algo que se desprende implícitamente de todo lo que vamos hablando de segment tree, pero que está bueno tener presente, incluso cuando no vayamos a usar un segment tree. De todas las demos que vimos tal y todo, se ve que cualquier rango de enteros se puede representar con a lo mucho log del tamaño del rango, rangos de tamaño potencia de 2. ¿Se ve? O bueno, 2 log, algo así. Porque fíjense que si veíamos que solo modificamos o solo le preguntamos realmente a O de log nodos, quiere decir que pudimos representar todo el rango con O de log nodos, que son los nodos que representan que son los intervalos disjuntos que forman ese intervalo grande por el que estoy preguntando, y todos de longitud potencia de 2. Porque todos los nodos del segmento representan intervalos de longitud potencia de 2. ¿Se ve? Bueno, esto les digo simplemente que es útil, es interesante. Se relaciona con búsqueda binaria. Por eso, no lo comento en esta clase, pero hay una forma de meter ciertas búsquedas binarias dentro del segment tree y ahorrarse un log. Y acá tenemos un ejemplo de lazy propagation. Tengo un vector de enteros, queries de suma en rango, y actualizaciones de aumentar todos los valores en un rango en un entero dado. Puede ser negativo. En este ejemplo, que es medio de los de manual, cada nodo se va a guardar la suma de los updates que no propagó. Y la respuesta de un nodo es la suma de la respuesta de sus hijos más el valor raíz, es decir, lo que todavía no le propagó a todos sus hijos, multiplicado por el tamaño del rango que representa. Porque les diría ese intervalo es todas las hojas a las que no les propagó ese update, que le tenía que llegar definitiva a las hojas. Más implementaciones en Pastelín. Algún día debería pasar esto a GitHub, aunque no lo voy a hacer. Y más problemas. Varios de SPOG, de persistencia, hay varios lindos que le van a buscar, que me recomendó en su momento Agustín, que están buenos. mcatnum y dquery. Y bueno, varios más de CSS, porque CSS está lleno de problemas para practicar cosas clásicas. Y esto dentro de lo clásico.
Y se terminó la clase. ¿Alguna consulta? Pregunten, chicos, ¿de ahora o nunca? ¿Se puede repetir la parte que lo implícito, el árbol binario al final? O sea, yo entiendo que vos usamos un array al final de log n porque esa recursividad de log n hace que sea de tamaño 2, justamente. Pero tratar de hacer un paralelismo para entender lo que dijiste que se entendió implícitamente, pero no lo llegué a ver. O sea, lo que yo digo es que con este mismo razonamiento, cuando vos querés cualquier rango de índices enteros, vos podés pensarlo como un vector, ¿no? Donde cada posición es un número. Y con el segment tree vimos cómo ese rango dividirlo en O de log ranguitos de potencia 2, que son los nodos que no propagan y que responden, los nodos que están enteramente contenidos. ¿Sí? Bueno, esos nodos que están enteramente contenidos son todo el rango, porque si no estaría dejando valores sin evaluar, y no se superponen, porque si no, estaría contando cosas dos veces. Son En la forma compacta. ¿compacta en qué sentido? O sea, que vos decís ubicado en la raíz de 2n. Bueno, No, ubicado en un array, o sea, vos querés representar ese array con ese rango del array con algunos nodos del segment tree. ¿Sí? Entonces vas a pensar que esos nodos, recordad que representan rangos del array. Bueno, rangos de tamaño potencia 2. Y esos nodos, perdón, abarcan a todos los elementos del rango y son disjuntos. Para contar cada elemento una y solo una vez. ¿Sí? Entonces lo que hiciste fue partir el intervalo, un intervalo arbitrario, en log intervalos de longitud disjuntos de longitudes potencia 2. ¿Se entendió? Si no le pedís que sean disjuntos, podés hacerlo siempre con uno o dos intervalos. Que cuando las funciones son idempotentes te sirve, pero eso no te lo permite hacer el segment tree, sí te lo permite hacer otra estructura llamada sparse table. Por eso sparse table te permite, con una inicialización de log n, hacer queries para operaciones idempotentes, o sea que operación de A con A es igual a A, como máximo y mínimo, en O de 1. Es una estructura interesante, se llama sparse table, que quizás un poco más rebuscado en los casos donde esa ganancia me sirva, pero es donde voy a tener muchas más queries donde voy a tener como mínimo n log n queries. Entonces, aunque pague n log n inicializar, me sirve que las queries sean O1. A veces sirve. Una cosa, les voy a comentar como anecdótico. ¿Vieron que les dije que en general la complejidad de OP es independiente del segment tree? El segment tree no controla la complejidad que tiene la operación. Por eso siempre digo log por la complejidad de la operación. Hay una operación que conozco que se lleva bien con el segment tree, que es el algoritmo de Euclides para GCD, que es que normalmente el algoritmo de Euclides para calcular el GCD de dos números es O de log del máximo, o del log del mínimo. Entonces, uno podría pensar, bueno, si yo hago en un rango, me va a ser n por log cuadrado. Supongamos que los números son log parecidos al tamaño del vector, y que todos los logs son similares. Pero justo el algoritmo de Euclides amortiza bien cuando lo anido, y queda solamente un log. Queda solamente el log del máximo de todos los números. O del mínimo, alguna cosa parecida. Pero pongamos log del máximo posible. O, bueno, máximo entre eso y el log del tamaño del rango, lógicamente. Pero no se multiplican los logs entre sí. El ir llevando el algoritmo de Euclides de nodo en nodo hace que se amortice por cómo funciona por dentro del algoritmo de Euclides. Eso nomás. Ahora, si nadie tiene más dudas, lo que me llama la atención, está terminada la clase. Nosotros vimos implementación así de muy generalizada. Creo que nos ayudaría más, como todavía queda algo abstracto, que nos ayudaría más viendo un ejemplo de árbol chiquito con... Sí.
Este creo que es un buen ejemplo. Ahora pensemos cómo nos quedaría esto en el vector. Que entiendo lo que estás preguntando. Especialmente parte de update Para la parte de implementación de código están los pastelín, después les puedo reportar uno, pero no sé si significa para validar el pastelín. Pero para la parte de cómo quedaría esto representado en el vector, pensemos en lo siguiente. Yo voy a tener mi vector que va a tener, estos son 8, así que va a tener 16 posiciones. A ver si da. Bueno, hubo cosas de partidas. Lo que tenía arriba. No vale. Este es el 0, que se anula. Luego vamos a tener el 1, que va a ser 29, y va a ser el rango 0,7. ¿Sí? Luego vamos a tener el hijo izquierdo, que es el 2, que va a ser el que dice 9, que es el rango 0,3. Este es el rango que el 3, que es el 20, que es el rango 4,7. Fíjense que lo que les decía apunta a los dos índices siguientes. Luego tenemos el 4, 5, 6, 7, que van a ser los rangos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y bueno, que van a ser 8, 1, 4, 16. Y luego ya tenemos las 8 hojas. Que estas van a ser el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y den valor 2, 4, 2, 6, 4, 3, menos 3. 5 menos 1, 6. ¿Se ve cómo queda así representado en el vector? Entonces, bueno, cuando yo quiera hacer la query voy a estar parado acá. Si puedo, respondo acá, y si no, me propago estos dos. Si puedo, respondo acá, si no, me propago a estos dos, y de acá a estos dos, y así. Si yo quisiera iterar por todo el camino a la izquierda, solamente tendo hacia la izquierda, ¿por qué índices iría saltando? Y sería el 1, 2, 4, 8, o sea, justo los demás de la izquierda de cada nivel son potencia de 2. Y en el medio me bifurco que le pongo como una especie de condicional, que a partir de tal índice te va uno a la derecha. Sí, o si sabes la cantidad de saltos que querés hacer, haces tantos saltos a la izquierda y tantos saltos a la derecha. Igual, ¿por qué querrías especificar por qué querrías definir todos los saltos a la izquierda, tantos izquierda y después derecha y cosas así? No, claro, pero bueno, si sabes el índice exacto de la posición, lo que vas a hacer es ir navegando, decir, bueno, yo estoy en un nodo,
sé que el nodo está contenido acá, supongamos hay varias versiones, perfecto. Y es, si sé que está contenido en mi hijo izquierdo, se lo paso ahí, y si no, se lo paso al derecho. Si está contenido en mí, está contenido en alguno de los dos, y así está llegar a una hoja. Y si esa hoja resuelvo. O sea, algo de ese estilo, de hecho, y acá creo que sí, no queda otra cosa de implementación. Pero ven que no se llega a distinguir mucho. No se llega a distinguir nada. Pero bueno. Igual gracias a Brian por prestarme la compu, porque si no, este charla hubiera sido más complicado de dar. Pero bueno, acá pueden ver un poco de la bolsa de nodos. Hay un valor chico para poder mostrar el computador y demás. Y acá pueden ver un poco cómo es la implementación si tenían esa inquietud. Y una template un poco larga, pero que les puede servir, que está buena. Ahora sí creo que es momento de desarrollo, si no tienen más dudas. No tienen más dudas. ¿Hay algún ejercicio en el que lo aplica y no entiéndolo? Sí, les dejé al final de las diapositivas varios problemas. Y, a ver, uno que les puedo tomar, creo que dQuery, sí, dQuery está bueno. Es un poco avanzado, pero está bueno. Bueno, dQuery nos da una... Puedes meterle zoom. A ver, Fíjate si control más anda. Ahí así. Ya llevo 10 días en este lugar. No, encima viste que es todo un distra y todo el extremo otro. Este es un problema de practicar persistencia, o sea, este va a tener ya un poco más de niveles. Dada dQuery, este es un problema donde usamos la estructura. No, a mí no me molesta, no sé si el resto tenga apuro ir a comer. ¿Sabes? Igual hoy hay absolving, así que no hay apuro por el contest. Hoy no hay nada más. Vamos al laboratorio a hacer. Sí. Mañana es el último contest del Training Camp. Bueno, dada una secuencia de n números, A1 hasta AN, y nos dan una serie, cantidad de dQueries, different queries. Una dQuery son un par de índices J y nos pide el número de elementos distintos en el rango IJ. ¿Sí? Así que bueno, n va hasta 300.000, los números hasta 10 a la 6, las queries hasta 200.000, la cantidad de queries. Y bueno, alguna idea que se les ocurra, si no ahora lo quemo, porque es parte de la teórica, pero si ustedes quieren proponer alguna idea de cómo usaríamos persistencia o segmento persistente para resolver esto. Porque hacemos modificaciones y estamos persistentes. No, pero vamos a usar o sea, vamos a hacer modificaciones de algún tipo, pero no porque tengamos updates en el input, sino porque queremos como hacer algo estilo Swiftline y guardarnos las distintas versiones. solapar las secuencias y ver qué cambios se producen. Hacer mentir las secuencias. ¿Qué secuencias? Ahora, por ejemplo, era. Claro, ahí bien, bueno. Podríamos aplicar el árbol que vimos recién y como que el nodito además guarda qué elementos tiene abajo y tiene como un contador de únicos.
después subiendo el arbolito, vaya como armando todo el arbolito de tener un nodo parado, ya sabes el número y sabes cuáles son los valores que vas a hacer. ¿Y cómo mergeas dos nodos? ¿Cómo los mergeo? Sí, vos, o sea, vos tenés cada nodo sabe. De toda bottom up, vamos a decirle, o sea, a partir de las hojas, y vos, cada hoja un nodo que sabe cuántas letras únicas tiene a sí mismo. O sea, la definición de nodo es sé cuántas letras únicas tengo yo y mi hijo. Y es, entiendo que es como un set, así vas viendo como un set cíclico contra la longitud del set que vas teniendo. Está bien, pero eso para cada query tendría que rearmar ese set, porque puede no ser algo que coincida con los nodos. Pero no estás, bueno, tenés, al principio te dan esa definición de toda esa longitud de elementos. Me da el vector de nodos, el vector de elementos, sí. Bueno, y computás una sola vez ese árbol, básicamente, y después lo consultás. Pero pensá que podría haber un elemento que aparezca en dos nodos, que cada uno lo cree que es único, pero cuando tengo los dos nodos en cuenta ya no es único. Pero serían distintos, eventualmente en una parte del árbol, cuando se sumen los distintos intervalos, estarían juntos. Pero quizás ese nodo no lo miro donde aparecen juntos porque ese nodo no está completamente contenido en la query. Disculpa, ¿no sería una animalada directamente guardar en cada nodo la lista de elementos? Es cuadrático eso. A veces se hace. Cuando tenés cuando te entra algo cuadrático. Bueno, sí, pero las cotas son... Claro. Aparte Spock creo que este le da 0,3 segundos. Spock es particularmente riguroso. O sea, vos tenés esto, ahora imagínate que tenés 0, 1, 1, 2, y yo te pregunto por este rango. Este va a guardar, 0, 1, este va a guardar 1, 2, y este guarda 0, 1, 2. Cada uno de estos dos cree que tiene un elemento único, y va a responder, si yo sumo los size de cada celda, va a responder 2. Pero acá hay uno solo, porque el 1 aparece 2 veces. ¿Se entendió el otro ejemplo? Bueno, la solución es un poco más rebuscada. Pero justamente usa persistencia, que hasta ahora no vi que lo estén aprovechando. Y era un hint, este es un problema de persistencia, así que va a haber que usar muchas versiones de algún segmento. La pregunta es de cuál. Y el segment tree sobre el que vamos a hacer más de una versión y que vamos a hacer updates es este. Voy a fijar el extremo, voy a considerar sufijos del vector, ¿sí? Va a haber una versión del segment tree por cada sufijo, ¿sí? Y en cada sufijo voy a marcar la primera aparición de cada elemento en ese sufijo, ¿sí? Entonces, fijen esto. Si yo hago la query IJ, tomo la versión que empieza en el sufijo I, y bueno, los distintos son aquellos que estén entre IJ, que sean la primera aparición. Porque es la primera aparición en el sufijo que empieza en I. ¿Sí? O sea, la primera aparición posterior a I. Que acá queremos que sea a su vez anterior a J. ¿Sí? ¿Qué? A ver si hay un ejemplo en el propio enunciado. Así no tengo que pensar. Bien. Tenemos tamaño 5 y es 1, 1, 2, 3, 3, ¿no? 2, 1, 3. Bueno, si yo cuento toda esta versión, los puntos marcados son este, este y este, que son las primeras apariciones, ¿no? Si yo cuento 1, 2, 1, 3, marco este, este y este. Y si cuento 2, 1, 3, este y este, si es 1, 3,
los dos, y si es el 3 solo, bueno, los dos. ¿Se ve cómo para cada sufijo yo marco? Ahora lo que es interesante es ver que al pasar de un sufijo al otro, solo tengo que actualizar un elemento. Quizás 0, pero a lo mucho 1. ¿Por qué? Porque digo, este lo descarto. Entonces, ¿cuál es la siguiente aparición del 1? Porque si descarté este, esa va a pasar a ser la primera en el sufijo que descarta este elemento. ¿No? ¿Qué es este? Luego es este. Entonces, si para pasar de un sufijo al otro, solo es un update sobre un segment tree. ¿Sí? Pensemos que estos son ceros y unos, ceros los que no están marcados y uno los que sí. Y entonces tengo una versión del segment tree para cada sufijo. ¿Sí? Y lo que hago es, acá si las queries son offline se puede hacer sweepline de nuevo, pero bueno, como ustedes quieran, o sea, se puede cambiar, responder las queries offline, se las pueden guardar, responder offline. Quizás sea más performante, seguramente sea más performante, pero acá estamos explicando persistencia. Y va a ser necesario si las queries fueran online. Básicamente es yo, para tener la versión que toma el siguiente prefijo es, miro la siguiente aparición de este y la marco. Y eso me da la versión del siguiente prefijo. ¿Sí? Del siguiente sufijo, perdón. Entonces, cuando tengo que responder IJ, le hago a segment tree versión I, o sea, esta es la versión de I, le hago query IJ. Y eso me responde la query IJ. Porque es el segment tree que empieza en el sufijo que empieza en I, busca las primeras apariciones y busca todas las primeras apariciones de elementos hasta la posición J. Y eso me da la cantidad de elementos distintos en el rango de I a J. ¿Se entendió más o menos? Estos son 5. Bueno, por comodidad voy a tener solo los primeros 4 para que no me se me agrande el árbol. O sea, voy a ignorar el 3 de acá. Y entonces tendría, primero, tendría 1, 0, 1, 0, porque son los marcados y no marcados. Esto da 1, esto da 1 y esto da 2. Esa es la versión con todo el sufijo. Esto es en i igual 0. En i igual 1, cuando ahora marco este 1 de acá, fíjate que solamente modifico 3 nodos, ¿sí? Bueno, este sigue siendo 2, pero igual lo modifiqué. Este sigue siendo 1 y ahora este es 1. Y el resto, este sigue apuntando acá y este sigue apuntando acá. ¿Se ve? El hijo derecho de este sigue siendo este y el hijo izquierdo de este sigue siendo este. Es cierto que en realidad tendría que hacer los dos updates para que este no se cuente mal, así que voy a tener que tachar este a 0. Entonces voy a tener que hacer dos updates en el medio. Que les puedo pensar como uno, puedo omitir el intermedio y pensar que ahora voy a tener esta versión. Luego, cuando miro el siguiente sufijo, voy a tener ahora la versión, esto para igual 2, acá 0, porque ya tuve que, perdón, apunta no a ese 1, apunta a este 0. Y ahora apunta acá un 0, porque este ya no está marcado. Y ahora apunta a un 2, que este sí mantiene este mismo 2 de acá, porque esto nunca se cambió. Y ahora acá hay un 1.
Y así sería como va evolucionando. Tengo que hacer un solo update más. Y igual 3 quedaría entonces 1, porque si miro el sufijo ese solo hay un elemento. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Fíjense que estos ceros en realidad son elementos que no existen en ese sufijo. Y de hecho podría no haber hecho ese update porque son queries elementos que nunca voy a mirar. O sea, si acá decía 1 y acá decía 2, estaba bien porque este nodo, y acá decía 3, estaba bien porque estos nodos nunca los iba a mirar realmente. Lo que me interesaba era poder hacer queries en los rangos que empiezan en i. Por eso solo salió un update y no 2, pero el árbol se veía feo porque había cosas que eran valores que eran incorrectos, pero no molestaban porque no se iban a usar. ¿Más o menos se entendió? Y este es un ejemplo de cómo usar persistencia. Insisto, persistencia cuando es online muchas veces se puede reemplazar por swimline y responder las queries offline. Pero si quieren responder las queries online o tienen que hacerlo, depende del caso, pueden hacerlo con persistencia. Hay veces donde es inevitable la persistencia, pero bueno, también. ¿Alguna duda más o ahora ya cerramos? Bueno, espero que les haya gustado la clase.